José Luis, buenas noches, Fernando, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Anoche nos enteramos de esta noticia que realmente no era una novedad. A lo largo de los años se había ido cambiando la versión del crimen de Pedro Wilca y parte de esta narrativa permitió que la familia cobrara una indemnización del Estado de $250,000. Ya comenzaron en las redes sociales y también en las calles los reclamos de Indira devuelve la plata, que es claramente lo que tendría que hacer una persona con un mínimo de decencia. Sin embargo, la primera pregunta que quisiera hacerle a ambos es ¿cómo se ha podido torcer la historia a este grado? Al grado de convertir a quienes combatieron en el terrorismo en los asesinos, cuando el propio diario de Marca reivindicaba en su portada el asesinato de Pedro Wilca Texe. José Luis. Bueno, la historia ha sido retorcida pese a que la impecable investigación que hizo el mayor a cargo había demostrado técnica y científicamente que era Sendero Luminoso el destacamento que le hace el atentado a Pedro Wilca. Incluso, fíjate, toman declaraciones a diversas personas incluidas y la hija de Pedro Wilca, la señora Flor Wilca, periodista de la República, sí, da una serie de detalles precisos de las personas que habían participado. Por ejemplo, ella reconoce a la mujer que participa en el destacamento especial, ¿no? La reconoce con colita, chinadita, da todos los detalles. Tenemos la declaración con una cantidad de detalles que después se olvida. 5 años después dijo no, que eso no era verdad. Y así ellos se han sustraído de la verdad para contar una nueva verdad, para crear una nueva verdad. Más rentable. Probablemente más rentable, ¿no? Fernando, no solamente se ha mentido para cobrar una indemnización, sino que se ha ofendido a los peruanos, porque en ninguna parte del mundo donde se haya sufrido una masacre como la que sufrió el pueblo peruano a manos de Sendero y el MRTA, se puede torcer la historia reciente de un país y quedar tan impune y salir ileso, ¿no? Nadie se atrevería a cambiar la historia, por ejemplo, del Holocausto nazi, pero aquí los caviares tiran al tacho los libros y escriben su propia historia, se la creen y se la creen tanto que nos convencen a todos los peruanos de que lo que ellos dicen es cierto. ¿Cómo consiguen este prodigio? Este es una muestra, un ejemplo de la capacidad de tergiversar la historia y tergiversar la verdad para sus propios fines, tanto económicos como políticos, porque uno de sus fines políticos es limpiar un poco, por lo menos, al Sendero Luminoso, rebajar todas las barbaridades y el horror de sus acciones y ensuciar a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas del Orden, ¿no? Entonces, todo lo malo que se hizo son las Fuerzas Armadas y las Fuerzas del Orden, y Sendero, en fin, no era tan malo, ¿no? Algunos compañeritos equivocados. En el caso de Wilca no hay ninguna duda, desde el comienzo se supo que era Sendero quien lo había asesinado. No solo está la investigación de la DIRCOTE que menciona José Luis, sino era toda la práctica de Sendero. Wilca no fue ni el primero ni el último de los dirigentes sindicales y populares asesinados por Sendero. Hubo decenas de dirigentes sindicales que fueron muertos por Sendero, porque Sendero los liquidaba. Pascual Rosado. Dirigentes de izquierda. Yo recuerdo en la Avenida Argentina hubo muchos, en las minas del centro, dirigentes textiles, de calzado. En esa época existían sindicatos. Y para penetrar en esos sindicatos, Sendero liquidaba justamente a los dirigentes de izquierda que los dirigían. En cambio, el Grupo Colina mató a varios que ellos suponían o decían o creían que eran senderistas, pero nunca a dirigentes sindicales de izquierda que, al contrario, no representaban un peligro para el gobierno, sino impedían la entrada de Sendero en esos lugares. Y por último, la persona, el periodista que investigó al Grupo Colina, quien descubrió lo de la cantuta, quien identificó a los miembros del Grupo Colina, Ricardo Uceda, acaba de publicar hace un par de semanas un artículo
en el comercio, donde precisamente recuerda toda esa historia y señala claramente que fue Sendero quien asesinó a Pedro Wilca. Ahí meteré yo, dicho sea de paso, de que el juicio ya estaba por terminar, porque eso es lo que menciona Ricardo Uceda. O sea, no hay ninguna duda que fue Sendero quien mató a Pedro Wilca. Esta historia fue tergiversada por los caviares y la familia se benefició con esos $250.000 que la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue la que decidió que se indemnizara a la familia. ¿No? Hay que decir eso, no fue el gobierno, el Poder Judicial peruano, no, fue la Corte Interamericana la que decidió que se le den los $250.000 a la familia, porque claro, si te mataba Sendero, no pasaba nada, nadie te indemnizaba. Pero si te mataba a algún agente del Estado, sí, entonces era más conveniente decir que te habían matado los militares. Además, Fernando, basta con remitirse al texto de la nota que publicó el Diario de Marca. Como todos recuerdan, el Diario de Marca era el vocero oficioso del terrorismo, de Sendero Luminoso. Ahí está la portada. Y si ven esta especie de círculo negro, lo que dice ahí es duro golpe a la reacción, Wilca, entre signos de admiración. Y dentro de este ejemplar del diario, si puedes me dices la fecha, porque claramente desde acá es imposible saber la fecha. Dice que Pedro Wilca se había hecho conocido con el apelativo acusador de Alan Wilca, porque fue mucho más que un amigo cercano del expresidente aprista. Dice el Diario de Marca, Wilca colaboró estrechamente con el régimen criminal de García. Esto es lo que escribían en ese ejemplar del diario senderista. Se presentaba complaciente en fotos de primera plana junto a un sonriente Alan García. Se jactaba de haber logrado con la benevolencia de García grandes reivindicaciones para los trabajadores de construcción civil. Y más adelante dice que Wilca apoyó la candidatura presidencial del aprista Alan García y se convirtió en punta de lanza del aprismo en el movimiento sindical aprista. ¿Qué te parece eso, José Luis? Bueno, lo explica el Diario de Marca, que además había hecho la entrevista del siglo, que era un medio conocido de Sendero Luminoso, era el diario alternativo de aquella época, ¿no? Pero fíjate, la lógica por el cual Sendero Luminoso asesina a los dirigentes populares. Mira, el aniquilamiento selectivo que ellos aplicaban dentro de las 4 formas de lucha era para generar vacíos de poder, el poder del Estado y el poder popular. Por eso asesinaba a funcionarios públicos, ¿no?, que estaban en funciones, y por eso asesinaban líderes que tenían el poder popular sin tener el poder del Estado. Generar vacío de poder significa que a estos líderes o a estas autoridades las separas de la población para poder captar a este grupo de gente. Entonces, ellos siempre han tratado de intervenir los sindicatos, como lo han hecho con el CONARE, como lo han hecho con otras entidades, porque necesitan ese poder popular. Entonces, para nosotros, para los que hemos hecho investigación en DIRCOTE por años, la lógica de Sendero era, bueno, entre comillas, correcta, ¿no es cierto? Está enmarcado dentro de lo que ellos tienen como aniquilamiento selectivo. Entonces, de ninguna manera, Sendero Luminoso podía no haberlo visto, tenía que haberlo ubicado y sabía lo que estaba haciendo, que era su línea política. Nosotros, él no era un senderista, él era del Partido Comunista moscovita, marxista-leninista, o sea, no estaba por la guerra popular. Y eso es lo que le pasó a María Elena Moyano, lo que pasó con Pascual Rosado y otros dirigentes.